Hola, buenas tardes. Mi nombre es García Jesús Santiago, de primer semestre Grupo G. Haré la presentación de mis diapositivas para matemáticas. Hablaremos de la clasificación de números reales. La clasificación de los números reales está compuesto por números naturales, números enteros. Se pueden clasificar en números naturales. Es cualquier número que se usa para contar los elementos de ciertos conjuntos, como también en operaciones elementales de cálculo. Números enteros. Es un elemento del conjunto numérico que contiene los números naturales. Propiedad de números reales. Definición. Propiedad de cerradura. Es un fenómeno que relaciona dos elementos de un conjunto con una operación donde la condición necesaria es que después de ser procesados los dos elementos bajo dicha operación, el resultado también pertenezca al conjunto inicial. Propiedad conmutativa. Es la que nos dice que el orden de los factores no altera el producto. Propiedad de identidad. Elemento neutro multiplicativo o neutro aditivo. Cualquier número multiplicado por 1, el resultado será el mismo. Propiedad de inverso multiplicativo o recíproco o aditivo o neutro aditivo. Establece que la suma de cualquier número y 0 es igual al primer número. Propiedad del inverso multiplicativo o recíproco o aditivo o simétrico. Es el número que debes multiplicar a cualquier número diferente de 0 para que el resultado sea 1. Operaciones con números reales. Leyes de signos. Esa es un ejemplo de lo que es la ley de los signos. La decidí poner para así saber cuál es la ley de los signos. Reglas de los signos en suma. Cuando se suman dos números positivos, el resultado tendrá signo positivo. Resta. Cuando se restan dos números negativos, el resultado tendrá signo negativo. Multiplicación. Cuando se multiplican o dividen dos números positivos, el resultado tendrá signo positivo. División. Cuando se multiplican o dividen dos números, uno con signo positivo, el resultado tendrá signo negativo. Regla C. La potencia. Multiplica la potencia por la expresión, luego reduce la potencia en 1. Reglas en la radicación. Se trata de una operación matemática que nos permite hallar la base a través de la potencia y el exponente. Leyes de los exponentes. Cuando se multiplican dos potencias de la misma base, su resultado es la misma base elevada a una potencia igual. Jerarquía de operaciones. Primero se deben ejecutar las operaciones agrupadas en paréntesis, luego las potencias y raíces y en tercer lugar las multiplicaciones y las divisiones en orden que aparecen. Y por último, las sumas y restas. Mínimo común múltiplo. Es la cifra más pequeña que satisface la condición de ser múltiplo de todos los elementos de un conjunto de números. Hay un ejemplo de lo que es el mínimo común múltiplo. Máximo común divisor. Cuando dos números enteros es cuando el mayor divide exactamente a dos o más números a la vez. Igual puse un ejemplo del máximo común divisor. Suma y resta de fracciones con denominadores iguales. Para sumar o restar quebrados con el mismo denominador, sumamos o restamos los numeradores y si queremos simplificamos el resultado. Hay un ejemplo de lo que es la suma y resta de fracciones. Suma y resta de fracciones, con denominadores diferentes. Hay que cambiar las fracciones al mismo denominador, después sumar o restar. Multiplicación de fracciones. La multiplicación de dos o más fracciones se realiza en línea. Es decir, el numerador de la primera fracción por el numerador de la segunda.
y el denominador de la primera fracción por el denominador de la segunda. División de fracciones. Es una multiplicación cruzada entre los números y denominadores de ambas fracciones. Simplificación de radicales. Es encontrar un factor de cuadrado perfecto del radicando. Escribir el radicando como un producto y luego usar la propiedad del producto para simplificar. Racionalizar el denominador. También se le conoce como racionalizar una fracción con raíces en el denominador, que consiste en operar para eliminar los radicales del denominador de una fracción. Razones y proporciones. Nosotros denominamos razón al cociente que es indicado por dos números y que representa la relación entre dos cantidades y una proporción a la igualdad que existe entre dos o más razones. Porcentajes. Es un símbolo matemático que representa una cantidad dada como una fracción en 100 partes iguales. Se usa para definir relaciones entre dos cantidades. Sucesiones. Sucesión. Si el dominio de una función es el conjunto de enteros positivos, entonces los elementos en el rango pueden arreglarse en un orden correspondiente a los valores crecientes. Se consideran funciones cuyo dominio es el conjunto de enteros positivos y cuyo elemento del rango son números reales. Sucesiones geométricas o progresiones geométricas. Es un conjunto de números en que a cada término se le multiplica por un valor constante para obtener el término siguiente. Serie aritmética. En la sumatoria de todos los términos de una sucesión aritmética, si se trata de una sucesión aritmética infinita, se especifica hasta qué término se va a hacer la suma. Estadísticas. Una población es un conjunto de elementos o eventos similares que son de interés para alguna pregunta o experimento. Una población estadística puede ser un grupo de objetos existentes. Entre paréntesis, por ejemplo, el conjunto de todas las estrellas dentro de la Vía Láctea. Muestra. Es una porción de la totalidad de un fenómeno, producto o actividad que se considera representativa del total, también llamada una muestra representativa. Variable. Es un símbolo constituyente de un predicado, fórmula, algoritmo o de una proporción. Tipos de variables. Cualitativas. Si sus valores, modalidades, no se pueden asociar naturalmente a un número. Entre paréntesis, no se pueden hacer operaciones algebraicas con ellos. Nominales. Si sus valores no se pueden ordenar. Por ejemplo, género, grupo sanguíneo, religión, lugar de nacimiento. Ordinales. Si sus valores se pueden ordenar, por ejemplo, escolaridad, grado de satisfacción, intensidad del dolor. Cuantitativas o numéricas. Si sus valores son numéricos, entre paréntesis, tienen sentido hacer operaciones algebraicas con ellos. Discretas. Si toma valores enteros, por ejemplo, números de alumnos, número de grupos. Continuas. Si entre dos valores son posibles infinitos valores a intermedios, por ejemplo, altura o edad. Constante. Es un valor de tipo permanente, ya que no puede modificarse, al menos no dentro del contexto o situación para el cual esta geometría aritmética. Y tenemos un ejemplo de la función constante, que se encuentra en la parte de abajo. Estadísticas descriptivas. La estadística descriptiva se utiliza con el objetivo de comprender ciertos fenómenos y predecir acontecimientos a partir de la información que almacena, resume y organiza en tablas, gráficos u otros recursos. Gráfica. Una representación gráfica o un gráfico es un tipo de representación de datos generalmente cuantitativos mediante recursos visuales, entre paréntesis, líneas, vectores, superficies o símbolos, para que se manifieste visualmente la relación matemática o correlación estadística que guardan entre sí.